Historia 1. El bosque silente. La luna brillaba en el cielo esa noche, arrojando un inquietante resplandor sobre los árboles que rodeaban a la guardabosques Lia Jensen. Su linterna se colaba por la oscuridad, mientras patrullaba los senderos desolados del Parque Nacional Blackwood. Aunque estaba más que acostumbrada a él, el silencio la envolvía, roto solo por los lejanos aullidos de los búhos y el susurro de otros animales invisibles ocultos entre la maleza. Esa misma noche, Lia había recibido una llamada urgente por radio del agente Alex Monroe, uno de los guardabosques apostados en las afueras del parque. Su voz temblaba al describir avistamientos extraños y una presencia inquietante que se cernía sobre su cabaña. Con la preocupación marcada en su rostro, Lia aceleró el paso, mientras el bosque parecía cobrar vida. Era como si decenas de ojos ocultos observasen cada uno de sus movimientos. El sinuoso camino la llevó hasta el borde del bosque silente, una zona famosa en Blackwood por su aura inquietante. El aire parecía estar cargado con una energía sobrenatural mientras Lia se iba acercando a la cabaña de Alex. La puerta estaba entreabierta y emitía un crujido debido al viento. En el interior, quedaban evidencias de una marcha apresurada, papeles dispersos, muebles volcados y una sensación de abandono flotando en el aire. Alex, lo llamó Lia. Su voz resonaba en la cabaña vacía. Sin respuesta. Decidió salir y echar un vistazo por los alrededores. Al salir, un viento frío susurró entre los árboles. El instinto de Lia trataba de advertirla del peligro, pero una curiosidad innata la empujó a seguir hacia adelante. Siguiendo aquellos susurros fantasmales, Lia se adentró en el corazón del bosque silente. Las copas frondosas de los árboles creaban una oscuridad sofocante que parecía tragársela entera. Las sombras danzaban en la periferia de su visión y las ramas retorcidas se extendían como dedos esqueléticos, como si tratasen de arañarla y enredándose de vez en cuando en su cabello. Lia sintió entonces una desconcertante sensación de déjà vu. El paisaje empezaba a transformarse y los árboles parecían cambiar de posición, jugando con su propia percepción. Una inquietante sensación se instaló en su pecho, como si la esencia misma del bosque la estuviera observando y juzgando. De repente, una figura surgió de las sombras, una aparición fantasmagórica que se parecía mucho a su compañero Alex. Sus ojos estaban vacíos, sin vida alguna. Habló en un tono monocorde sobre el bosque silente, un lugar entre mundos donde los espíritus de los guardabosques perdidos quedaban atrapados, incapaces de encontrar la paz. Determinada a ayudar a su colega, Lia siguió a su compañero en dirección al núcleo de Blackwood. El aire se volvía más denso y el silencio opresivo se intensificaba. Extraños símbolos grabados en los árboles parecían palpitar con un resplandor sobrenatural. Lia no podía quitarse la sensación de que el bosque mismo estaba vivo y consciente. Al llegar a un claro, la guardabosque soltó un grito al ver la escena ante ella. Un círculo de piedras antiguas rodeaba un árbol en descomposición. Sus raíces estaban enlazadas con los restos esqueléticos de guardabosques muertos. Lo supo enseguida por sus uniformes. Eran muy parecidos al que ella misma llevaba. El aire resonaba con los lamentos de aquellos espíritus atrapados. El guía fantasma, Alex, instó a Lia a recitar una invocación escrita en el antiguo diario de uno de los guardabosques que yacían junto a las raíces. Con cierto temor, comenzó el ritual. Las palabras resonaban en el claro del bosque. La tierra tembló con las últimas palabras de Lia, y un viento fantasmal se coló entre los árboles. Los lamentos de las almas atrapadas crecieron en intensidad y la guardabosque sintió una oleada de poder recorriéndola. De repente, los árboles parecieron retirarse. Sus ramas retorcidas se apartaron como un telón que revelaba un mundo oculto. El silencio opresivo se rompió y fue reemplazado por la sinfonía del bosque. Alex, liberado del agarre fantasmal, se desplomó en el suelo, aliviado. Sus ojos estaban llenos de gratitud hacia su compañera. Mientras Lia se alejaba del claro, el viento llevaba susurros que resonaban en su mente.
Los espíritus estaban libres, o al menos eso creía. Sin saberlo, las almas liberadas encontraron nuevos recipientes, criaturas desprevenidas que deambulaban por el bosque silente. Lía, poseída sin darse cuenta, continuó con sus patrullas, eternamente ligada a los mismos espíritus que había intentado salvar. El antes bosque silente ahora le susurraba secretos a ella, y los árboles se doblegaban a su voluntad. Lía, convertida en un recipiente para las almas perdidas, se convirtió en la guardiana del bosque silente, condenada a vagar por sus sombríos abismos durante toda la eternidad. El lugar mismo que había intentado conquistar la había conquistado a ella, y el bosque resonaba con la risa escalofriante de los espíritus que ahora la reclamaban como suya. Historia 2. El eco atormentador. El guardabosques Mark Dawson patrullaba el extenso bosque nacional Pine Grove, donde imponentes secuoyas se alzaban como enormes centinelas. La luna arrojaba un tenue resplandor, pero tal era la densidad del bosque que apenas podía penetrar entre sus copas. Mark, un guardabosques experimentado, recorría los senderos serpenteantes con una linterna en la mano, atento ante cualquier señal que se saliese de lo normal. Pine Grove era conocido por su belleza natural, pero Mark no podía quitarse la sensación de que algo raro acechaba bajo la superficie. Siempre lo había sentido así. Era solo un sentimiento que trataba de aparcar para concentrarse en su trabajo. En una noche con neblina, Mark recibió una llamada de auxilio desde una estación de guardabosques remota, ubicada en lo más profundo del bosque. La radio crepitaba mientras la voz temblorosa de la guardabosques Julia Harper resonaba. Tenía miedo, era evidente. Hablaba de una presencia inquietante y extraños sucesos que se escapaban a cualquier explicación. Mark, impulsado por un sentido de deber, se apresuró en su ayuda, navegando por los senderos envueltos en una niebla fantasmagórica. Le dijo que estaría con ella en un rato. Al llegar al puesto de Julia, Mark la encontró sentada en silencio. El aire pesaba con una quietud antinatural. La niebla se aferraba a los árboles como dedos espectrales, oscureciendo la visibilidad. Al entrar en la cabaña, la tenue luz reveló algunos muebles volcados y papeles dispersos. Una sensación de presagio se intensificó cuando Mark descubrió una vieja radio emitiendo ruido estático y mensajes desarticulados. La voz al otro lado hablaba del eco atormentador, un fenómeno que distorsionaba la realidad y acechaba las mentes de quienes se atrevían a escuchar. Mark siempre se había burlado de esa idea, descartándola como producto de alguna imaginación hiperactiva, pero la atmósfera inquietante se negaba a ser ignorada. Sin embargo, allí estaba, y era como si le obligase a salir de nuevo al bosque y perderse entre sus senderos. Lo hizo, dejando a Julia sentada. Está dormida, se dijo a sí mismo, solo para tranquilizarse. Pero Julia tenía los ojos bien abiertos. Mark salió del puesto de su compañera y empezó a caminar. El eco atormentador jugaba con sus sentidos. Las sombras bailaban en su visión periférica y los susurros del viento se convertían en risas escalofriantes. Mark sentía que el propio bosque se burlaba de él, explorando todos los recovecos de su mente. Las dudas se apoderaban de él, desafiando su cordura. En un claro envuelto en niebla, Mark se encontró con apariciones espectrales de viejos guardabosques que habían sucumbido al eco atormentador. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo y sus voces resonaban con desesperación. Le advirtieron sobre la fuerza malévola que buscaba consumir su alma, instándolo a dar media vuelta antes de que fuera demasiado tarde. Impulsado por su instinto, Mark continuó, guiado por los mensajes crípticos que había escuchado en la radio de Julia. El rastro lo llevó hasta un viejo árbol cuyas raíces se adentraban profundamente en la tierra. Una figura espectral se materializó entonces ante él, la encarnación del eco atormentador. Su forma cambiaba, pareciéndose a las ramas retorcidas y la niebla etérea que envolvía a Pine Grove. La entidad malévola reveló la verdadera naturaleza del eco atormentador, aquel mensaje que solo podía escucharse en las radios de los guardabosques era una manifestación de los secretos más oscuros de aquel lugar.
Exigió un sacrificio, un alma para alimentar su hambre insaciable de desesperación. Mark, parado en el precipicio de la locura, titubeó. Las apariciones espectrales lo rodearon. Sus lamentos melancólicos cargaban el aire. En un momento de desesperación, Mark contempló lo impensable. El eco atormentador susurró tentaciones, prometiéndole alivio para aquel tormento. Y justo cuando iba a dar ese paso, una voz distante resonó a través de la niebla. Era la voz de la guardabosques Julia, atrapada en la red del eco atormentador. Sus ruegos por la salvación de su compañero atravesaban el inquietante silencio. La revelación estremeció a Mark hasta lo más profundo. No podía permitir que otro guardabosques cayera víctima de la fuerza malévola que acechaba a Pinegrove. Con una fuerza renovada, se enfrentó a la entidad espectral en aquel mismo instante. La niebla se espesó y el eco atormentador rugió como protesta mientras Mark recitaba una invocación encontrada en un antiguo tomo que descubrió el puesto de guardabosques. El suelo tembló y las apariciones espectrales lloraron en agonía. El eco atormentador luchó contra sus palabras, su forma se retorcía en una especie de danza grotesca. El aire chisporroteaba con energía y Mark sintió una oleada de poder recorriéndolo. Cuando la niebla se disipó, la fuerza malévola se desvaneció, dejando una calma inquietante. Mark, herido y exhausto, se encontró de repente solo en el claro del bosque. Las apariciones espectrales habían desaparecido y la niebla se disipó, revelando el paisaje habitual del bosque, iluminado por la luna. El eco atormentador había sido silenciado y Pinegrove parecía exhalar un suspiro de alivio. Pero mientras Mark regresaba al puesto de guardabosques, la radio volvió a cobrar vida. El eco atormentador, derrotado pero no destruido, prometía que iba a regresar. Mark sabía que el bosque estaría para siempre amenazado por los ecos de sus secretos más oscuros. Al alejarse del claro, una figura sombría observaba desde las profundidades del bosque. El eco atormentador, aunque debilitado, permanecía, esperando pacientemente su momento. Mark, cambiado para siempre por los horrores a los que se enfrentó, caminó hacia la noche, hostigado no solo por los recuerdos del eco atormentador sino también por la evidencia. La entidad maligna de Pinegrove era una fuerza antigua que nunca podría ser verdaderamente derrotada. El bosque, con sus secretos y ecos, esperaba a la próxima alma desprevenida que se aventurase en sus profundidades. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.